Es posible que hayas escuchado aquel dicho que afirma que es mejor estar solo que mal acompañado, que probablemente sea cierto en determinadas condiciones sociales. Pero estudios y testimonios sobre cómo afecta el aislamiento cuando se da por tiempos más o menos prolongados, apuntan en otra dirección, una que quizás no quieras transitar. La soledad interfiere en una gran cantidad de funciones diarias del cuerpo, como los patrones del sueño, la atención y el razonamiento lógico y verbal. El funcionamiento de estos efectos aún no es claro, pero se sabe que el aislamiento social genera una respuesta inmune extrema, una catarata de hormonas del estrés e inflamación. Sin embargo, algunos de los efectos más severos de la soledad son mentales. Una de las principales características de la especie humana es su conducta gregaria, ya que vive y se desarrolla apoyada en grupos sociales que van desde la familia y los amigos hasta las corporaciones y países. De algún modo, nuestra normalidad es una construcción social, y por eso es hasta natural que condiciones extremas o prolongadas de aislamiento puedan alterarte física y mentalmente, afectar tu mundo y aproximarte en algunos casos a la demencia. Para empezar, el aislamiento confunde nuestro sentido del tiempo. En 1961, el geólogo francés Michel Siffre condujo una expedición de 2 semanas para estudiar un glaciar subterráneo bajo los Alpes franceses y terminó quedándose 2 meses, fascinado por los efectos de la oscuridad en la biología humana. Al realizar pruebas con sus colaboradores en la superficie, ellos descubrieron que le tomó 5 minutos contar 120 segundos. En 1993, Mauricio Montalbini, un sociólogo y entusiasta de la espeleología, pasó 366 días en una gruta subterránea, que había sido diseñada por la NASA para simular misiones espaciales. Al salir de ella, estaba convencido que solo habían pasado 219 días. Los investigadores hallaron que, en la oscuridad, la mayoría de la gente se adapta a un ciclo de 48 horas. 36 horas de actividad y 12 horas de sueño. Las razones aún no están claras. Junto con los cambios de tiempo, Siffre y Montalbini también mostraron períodos de inestabilidad mental. Sin embargo, estas experiencias no son nada comparadas con las reacciones extremas mostradas en los experimentos de privación sensorial de mediados del siglo XX. En los años 50 y 60, se rumoreaba que China utilizaba el aislamiento para lavar los cerebros de los prisioneros estadounidenses capturados durante la Guerra de Corea. Y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá estaban más que dispuestos a probarlo. Entonces, sus departamentos de defensa financiaron una serie de investigaciones que hoy en día serían cuestionados. El más grande se hizo en Canadá, liderado por el psicólogo Donald Heup. Los investigadores pagaron a voluntarios, principalmente estudiantes, para que pasaran días o incluso semanas aislados en cubículos a prueba de ruidos y privados de cualquier contacto humano significativo. Su objetivo era reducir la estimulación sensorial al mínimo y ver el comportamiento de los individuos cuando no sucedía absolutamente nada. Se redujo al mínimo lo que ellos podían sentir, ver, oír y tocar. Apenas pasadas unas horas, los estudiantes se volvieron increíblemente impacientes, pues necesitaban estimulación, comenzaron a hablar, cantar o recitar poesía para romper con la monotonía. Muchos se volvieron ansiosos o altamente sensibles. Su desempeño mental también se vio afectado a la hora de realizar pruebas de aritmética o de asociación de palabras. Los efectos más alarmantes fueron las alucinaciones, visuales, auditivas y hasta de contacto físico. También se presentaron síntomas como aumento de la tensión arterial, disminución en su capacidad cognitiva y, en algunos casos, hasta demencia temporal. Los investigadores esperaban poder observar a los sujetos durante varias semanas, pero la prueba fue acortada porque se los veía muy angustiados como para continuar. Muy pocos duraron más de 2 días y ninguno llegó a la semana. Cuando salieron del experimento, les resultó difícil librarse de este sentido alterado de la realidad, estaban convencidos de que el cuarto se movía o de que los objetos cambiaban constantemente de forma y tamaño. El psicólogo Harry Harlow quiso saber en la década de los 60 cómo afecta el aislamiento a los monos macacos rhesus, privándolos de contacto con otros miembros de su especie desde el nacimiento hasta meses incluso años después. Con apenas meses de aislamiento los monos desarrollaban conductas perturbadas, y con los años se volvían incapaces de interactuar socialmente. Conductas similares han podido observarse en niños rescatados de orfanatos inhumanos en Europa Oriental, o que estuvieron varios años perdidos en la selva.
En 2008 el psicólogo clínico, Ian Robbins, en colaboración con la BBC, repitió estos experimentos en celdas insonorizadas, que se encontraban en un búnker nuclear, y en la que participaron 6 voluntarios. El experimento duró 48 horas y en ese lapso, los participantes sufrieron ataques de ansiedad, paranoia y problemas al tratar de resolver sencillos ejercicios mentales. Incluso confesaron haber sufrido de alucinaciones. Robbins piensa que el cerebro crea las alucinaciones ante la falta de estímulos, tratando de inventar una realidad que pueda sostener a la persona, aunque termine por ser alguna clase de fantasía. Estas experiencias sobre cómo afecta el aislamiento tienen un valor especial más allá del ámbito experimental, si consideras que solo en Estados Unidos, en 2014, había 25.000 prisioneros en condiciones de aislamiento. Otras experiencias de aislamiento menos absolutas aunque igual de extremas, como las vividas por exploradores de cavernas, por navegantes solitarios o presos en solitario por largos periodos, agregan a los anteriores síntomas un incremento en la tensión arterial, estrés y proclividad a sufrir demencia o hasta Alzheimer. Para algunos científicos la ansiedad asociada al aislamiento, y otros síntomas físicos podrían ser un mecanismo del cuerpo para advertirte que estar solo es estar en peligro, y que debes volver a tu grupo, y que hasta podría tratarse de un mecanismo prehumano. Sin embargo, también puede valorarse el aislamiento de forma positiva, ya que es posible conectarse y encontrar consuelo más allá de nosotros mismos, incluso cuando estamos solos. Ser mentalmente fuertes y estar preparados sirve de ayuda, pero no debemos subestimar el poder de la imaginación.